Hola, quiero que sepas que si estás escuchando este episodio, es decir, si este episodio finalmente salió al aire, eso significa que en este momento estoy llevando a cabo lo planeado. Si escuchaste el episodio anterior, en donde compartí acerca de mi primer experiencia en un retiro de silencio de 10 días, hace tan solo 2 meses y medio aprox, sabrás que esa experiencia me enseñó muchas cosas, me permitió observarme de una manera mucho más profunda y clara de lo que había podido hacer con anterioridad. Y me permitió darme cuenta de muchas de mis capacidades, más allá de la parte física, material, y con la intención de seguir profundizando en ese proceso, tomé la decisión de aceptar una oportunidad que también se me puso de frente. Y a pesar de que, para ser sincera, hay un poco de miedo e incertidumbre al momento de estar aquí grabando este podcast, este episodio, siento un llamado muy intenso que sé que va a ser una experiencia en la cual voy a ir más profundo, voy a trabajar mucho en soltar el control, en soltar la expectativa de tantas cosas y estaré buscando conectar mucho más conmigo misma, con mi esencia, con mi espiritualidad, con mi yo superior, con Dios, con el mismo maestro, la misma persona que nos guió en el retiro de 10 días de silencio. Estoy llevando a cabo una, ¿cómo decirlo? Pues no es como tal un retiro de silencio, aunque en cierta manera sí, pero esta es una experiencia un poco más, bueno, diferente, pero creo que sí un poco más intensa por el tiempo de duración, que va a ser entre 20 y 30 días de estar en un lugar en la montaña, en el seno de la Pachamama, acampando. Y hago un paréntesis aquí, nunca en mi vida yo he acampado, va a ser mi primera experiencia. Y bueno, pues con inclemencias del tiempo, porque aquí donde vivo en este mes de septiembre hay muchas lluvias y hace frío, y pues no es lo mismo ir a un lugar de fin de semana a acampar y tener que confrontarse ese tipo de cosas, pero tomarlo como una simple aventura que va a terminar rápido, a irte todo un mes pues a convivir, ¿no? Con el sol, con la lluvia, con el frío, el calor, los mosquitos. Eh, Obviamente va a ser 80% del tiempo meditación y el restante 20% será utilizado para apoyar en la construcción de lo que aún hace falta en este espacio en el que voy a estar recluida. Digamos que están construyendo un tipo, pues no es exactamente un ashram, pero sí es un espacio en donde pues se busca que haya ese tipo de retiros, ¿no? Y de mucha conexión con la naturaleza, con la meditación, con estar más cerca de la tierra.
con hacer este tipo de actividades, conectar con el río, comer alimentos más cercanos de la tierra, ¿no? Más naturales, más orgánicos. Y pues básicamente ir a purgar en el sentido emocional, físico, por supuesto, ¿no? Espiritual, ir a trabajar la mente. Y bueno, ese 20% consistirá en hacer pues trabajos de construcción, de limpieza, de albañilería, de seguir apoyando a la construcción de este espacio, porque aún no está terminado. La idea es que haya habitaciones para futuros retiros. Todo está construido con bambú y con cosas, materiales naturales. Sin embargo, en este momento aún no hay nada de eso. Y lo que se nos ofrece a los participantes pues es llevar nuestra propia casa de campaña y lo que sea que podamos necesitar para, pues para estar ahí cerca de un mes. Me propongo estar 20 días. Tenemos la oportunidad de estar 20 días o el mes completo. Honestamente, por el nivel de incertidumbre, miedo y porque sé que va a haber muchas cosas que me van a confrontar allí a nivel, pues a todos los niveles, pero la parte sensorial pues sigue siendo mi tema, pero justo es algo que necesito ir a trabajar. Pero también estoy abierta a que ya estando ahí y si es que puedo liberarme de muchas creencias limitantes, condicionamientos, hábitos, etcétera, pues si logro soltar de cierta manera o en cierta medida el control de muchas cosas que ocurren a mi alrededor, como las inclemencias del tiempo, pasar por alto mi intensidad en cuanto al orden, a la limpieza, a la estructura de cierta manera a la que estoy acostumbrada y que pues sí, se me dificulta un poco aún o bastante, ¿no? El tener, pues como todo autista, mis rutinas, mis cosas en orden, el tema de la limpieza, toda esta parte estructurada, ¿no? Pues obviamente en un lugar así no creo que haya mucho de eso. No hay ni siquiera electricidad en este lugar. Pues estaremos obviamente despertando con los biorritmos adecuados, despertando cuando salga el sol y durmiendo, pues sí, un poquito más después de que se guarde el sol, porque todavía tenemos, pues los horarios están planificados para dormir como a las 9, casi 10 de la noche. Entonces, pues obviamente no va a haber mucha luz, pero bueno, estaremos meditando. Supongo que con algunas veladoras y llevaremos alguna linterna solo para poder pues movernos del espacio del salón de meditación. Pues es un lugar provisional, tipo como si fuera un temazcal, pero grandote. Ahí vamos a adecuar el espacio para meditar. Esa va a ser la sala de meditación. Y pues de ahí nada más hacia la casa de campaña o al baño. Pues supongo que con una linterna o una vela y ya está. Esa es la experiencia en la que muy seguramente en este momento estoy inmersa. Planeé dejar este episodio de podcast grabado para salir al aire una semana aproximadamente después de que me embarqué en esta experiencia, así que quería dejar rastro, una pista de en dónde estoy por ahora, qué es lo que estoy haciendo, porque si todo sale pues bien, bueno, no bien, simplemente como lo hice en el episodio anterior, después de esa experiencia de mi retiro de 10 días, pues en esta ocasión espero poder también integrar en su momento
lo que necesite ser integrado para también compartirlo aquí en mi podcast. Y te preguntarás quizá, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Qué estoy buscando? ¿Por qué estoy em, como, pues sí, básicamente cambiando de dirección un poco con respecto, o un mucho, para ser honesta, con respecto a lo que vengo compartiendo en este podcast, sobre todo si escuchas los primeros episodios del podcast. Pero si eres una de las personas que me sigue, que ha escuchado todos y cada uno de mis episodios, desde el 1 hasta el 70 y, 70 y tantos que llevo, tanto habrás podido escuchar de mi propia boca, pero también habrás podido darte cuenta de que así como yo voy teniendo un crecimiento, pues más que personal, una profundización o un avance a nivel mental, espiritual, a la par es el contenido que voy compartiendo aquí en mi podcast. Desde hace un tiempo traigo inquietudes y por eso es que a veces también entre tanta reflexión, análisis y autoobservación, pues he tenido que dejar temporadas de no grabar episodio porque me he estado cuestionando mucho con respecto al tipo de mensaje que quiero compartir aquí en el podcast. Creo que ya cumplí hasta cierto punto con esta parte en la que observo que todavía muchas personas neurodivergentes y psicólogos, obviamente por su profesión, por a lo que se dedican y qué es lo que, de donde reciben ingresos económicos, pues obviamente están ahí. Que no quiero decir con esto que esté mal, no lo juzgo, pero observo que hay muchas personas que están o que siguen compartiendo pues toda esta parte de rasgos autistas, rasgos neurodivergentes y compartiendo desde su experiencia, cómo viven la vida, cómo perciben a nivel sensorial, a nivel mental. Y sí, algunas de las herramientas, por supuesto, que les están siendo de utilidad, pues para ayudarse a sí mismos y obviamente con la intención de ayudar a otros, ¿verdad? Siento que con la poca o mucha claridad que voy obteniendo yo misma en mi proceso, voy dándome cuenta de que no es ahí donde quiero quedarme. No quiero seguir compartiendo solamente rasgos y tips. Y como veo también a muchos autistas o muchas personas neurodivergentes en general, hablando pues hasta cierto punto desde el victimismo, que si bien entiendo esta parte, yo misma he vivido toda mi vida también percibiéndome de esa manera, como víctima, porque sí, a nivel sensorial, a nivel cognitivo, pues se me presentan y se me siguen presentando muchos retos, solo que bueno, cada vez más voy haciéndome de herramientas y de mucha mayor conciencia para poder observar cuando surgen estos procesos a nivel mental, a nivel emocional, y poder cambiarles como la dirección o cambiar el chip. En mi caso, siento que ya, o sea, hay personas que están haciendo eso y qué bueno, qué padre. Yo he hecho también un poquito de eso, o bastante, también ya compartí mucho aquí en mi podcast y en mis redes sociales, pero por mi propio proceso personal, que honestamente tampoco es algo como muy voluntario, sino que sí siento que la vida me está llevando en esa dirección y a veces me está exigiendo ir en esa dirección. Mi mensaje siento que tiene sí o sí que evolucionar, así como yo misma con mi propio proceso estoy haciendo. Ya no pienso quedarme hablando de autismo y de rasgos, características, comportamientos. Es decir, o sea, sí, por supuesto, también sigue habiendo mucho de eso.
ya lo verás o ya lo escucharás más bien. Pero mi intención es ir más profundo a observar, a conectar cada vez más con la conciencia, en donde no hay culpables, no hay víctimas, no hay ni siquiera traumas, no hay heridas, y a gran escala ni siquiera hay neurotipos o neurodivergencias. Ya hablé un poquito de esto en el episodio anterior, en esa experiencia que tuve, retiro de silencio de 10 días, que pude conectar, pude convivir, pude conectar con la energía de otras personas que también experimentan la vida de cierta manera con mucha hipersensibilidad, a nivel mental, a nivel sensorial. Sé que hay más. Es decir, como lo mencioné anteriormente en ese episodio, ni siquiera debería haber la palabra, o sea, no debería existir o no deberían existir las etiquetas, entre comillas, de neurodivergencias, no invalidando las neurodivergencias, no invalidando los rasgos y la manera de percibir la vida de esa manera, no desde ahí, sino desde el hecho de que, como es el tema de la inclusión, que ni siquiera debería existir la palabra inclusión, ni siquiera debería estar siendo necesario que estemos luchando por la inclusión de todas las comunidades minoristas o minoritarias, como se dice, para que puedan ser respetadas y empatizadas e incluidas a nivel laboral, a nivel social. No estoy diciendo que no deba o no debamos seguir trabajando en ello, pero si realmente en la humanidad hubiera el suficiente nivel de conciencia, obviamente, por ende, suficiente nivel de empatía, respeto, amor, pues ni siquiera sería necesario estar hablando de la necesidad de incluir a nadie. O sea, simplemente ya habría esa inclusión. Es decir, no existiría más bien la exclusión de nada ni de nadie, ni de ningún tipo de género, ni de ningún neurotipo. No sería necesario hablar de nada de esto, ¿no? Ponerle, como dicen muchos, etiquetas. Sin embargo, entiendo que en este plano físico, en este mundo dual, en donde todavía falta mucha conciencia al respecto, pues obviamente sí se requieren de esas etiquetas para que la gente entienda de lo que se trata. Pero mi intención es ir mucho más profundo. Espero poder, quizá, no prometo nada, pero espero poder compartir más adelante, después de haber vivido o de haber terminado esta experiencia en la que estoy inmersa justo ahora. Y no sé ni siquiera si mi diálogo va a ser, si mi mensaje va a ser, o sea, va a estar alineado y va a ir en la misma dirección de lo que estoy incluso diciendo en este momento. No lo sé. Y suelto también la expectativa. Me abro a lo que sea que tenga que suceder. No sé cuál vaya a ser el tipo de claridad, el nivel de introspección, el nivel de autoconocimiento, la conexión con la conciencia que vaya yo a experimentar, y de ello dependerá lo que comparta a partir de ahora. Lo único que sí tengo claro es esto que estoy diciendo, que ya no me interesa estarme peleando con el mundo, con que si la gente cree que el autismo, el TDAH se curan desparasitando a los niños, a la gente y haciendo todo este tipo de cosas bobas que ya para eso pues ya he compartido en mis episodios anteriores mi punto de vista. La verdad es que ya no quiero desgastarme, ya no tengo la intención de ir en esa línea, de irme peleando con el mundo. Personalmente me interesa poder entender desde otro plano este tema,
observar desde un punto más arriba. Y esto es algo de lo cual también tengo pendiente compartir aquí en este podcast sobre temas de mis creencias espirituales. De hecho, no sé si vaya a salir primero ese episodio con respecto a mis creencias espirituales y cómo ha sido mi trayectoria y mi autoconocimiento en todos estos años de vida, o por ley, más bien el siguiente episodio vaya a ser compartir cómo fue mi experiencia en este proceso en el que estoy inmerso ahora, en este, pues sí, digámosle que es un retiro también de silencio, nada más que diferente y más extenso y más intenso. Pero bueno, la intención es esa, compartir cada vez más ese tipo de cosas. Repito, no es porque quiera imponer algo o una moda o porque simplemente se me ocurrió. Realmente estoy sintiendo un llamado, realmente me siento conectada, primero que nada, a vivir yo misma ese tipo de experiencias y como consecuencia de ello, pues obviamente mi mensaje, mi compartir, pues va a ser con respecto a mi experiencia presente aquí y ahora. Entonces, bueno, quería darme la oportunidad de grabar este corto episodio para compartir un poco sobre lo que está sucediendo en este momento, en mi presente, en mi vida. Por una parte está esta mente inquieta, ansiosa, juzgadora, diciéndome que para qué quiero ir, ¿no? A otro retiro de silencio y ahora más largo y entre comillas aislarme, ¿no? Del mundo y bueno, no entre comillas, o sea, sí es un aislamiento del mundo, obviamente, me voy a ir a la montaña allá con la Pachamama y solo un par de personas, esta vez vamos a hacer pues creo que alrededor de 10 personas, en el retiro anterior fuimos como 40, más aparte el guía y más aparte la gente de servicio y pues era en un lugar todavía donde habían camas y baños tradicionales con agua potable y todo esto. Y ahora pues no va a haber nada de eso. Van a haber baños secos y pues ya, mucha hierba, muchos árboles y los sonidos de la noche, de todos los insectos, los animalitos. Hay vacas, creo, sí, cerca de este terreno donde voy a estar. Entonces, bueno, pues va a ser también muy bonito, pero también puede llegar a ser muy confrontador, para ser honesta. En alguna ocasión también fui a un evento con una amiga en un lugar también cerca de la montaña en donde habían, pues eran una zona muy, un poquito alejada de la civilización, donde me acuerdo que los vecinos, los terrenos de junto también tenían vacas y me acuerdo que era de madrugada y yo no podía dormir porque escuchaba el mu de la vaca, que quién sabe, yo creo que estaba como a 1 kilómetro o algo así, o 2 kilómetros, y literal el mu de la vaca no me dejaba dormir. Afortunadamente llevaba mi aceite de CBD y mis audífonos, mis bloqueadores de sonido, y bueno, pues con eso en cierto punto de la madrugada pues ya pude conciliar el sueño. Pero como algo tan, pues tan natural, ¿no? Como el sonido de los insectos o de los animalitos por la noche, puede llegar a afectar a alguien que tiene pues este extremo de hipersensibilidad sensorial, en este caso auditiva, que es pues mi gran tema de toda la vida. Así que pues no por estar en aislamiento en la montaña quiera decir que todo va a ser de color de rosa. De entrada pues va a haber ciertas incomodidades que ya las tengo previstas, pero pues nada como estar ahí ya durante tantos días y bueno, pues tener que enfrentar todo eso, soltar creencias, soltar el control, soltar expectativas, soltarme, o sea, definitivamente. Pero bueno, pues eso. No quiero hablar mucho de la experiencia porque todavía, o sea, al momento de grabar esto, pues todavía no estoy ahí. Sé, ya conozco el lugar, fui en una ocasión a conocer,
recuerdo que en ese momento dije, no, ni madres, no le entro, mejor me quedo en mi casa a seguir buscando trabajo y a seguir inyectándole un poco de creatividad al podcast y a ver de qué manera logro generar ingresos y volver a independizarme. Y lo que vengo intentando desde hace mucho y que no lo he logrado por completo. Porque sí, la verdad es que cuando vi el lugar, pues está muy austero, la neta. Y sé que voy a tener que trabajar muchas cosas ahí en mi interior. Pero lo mismo que pasó en la experiencia anterior que el retiro de silencio de 10 días, que desde un día antes y todo ese día en la mañana yo estaba somatizando diarrea y cólicos menstruales y estaba yo muriéndome, o sea, y estaba a punto de decir, no, o sea, no voy, me siento de la chingada, o sea, no puedo ir. ¿Cómo voy a irme a meter a una experiencia, a estar sentada meditando en el piso, a confrontarme de mil maneras cuando lo único que quiero y necesito y me pide mi cuerpo es estar acostada en mi cama, cerca de mi baño y sin nadie que me esté jodiendo? Pero mirando en retrospectiva y viendo mi situación de ese momento, pues dije, no, o sea, necesito hacer cambios, necesito atreverme, necesito ir a esa experiencia aún con miedo, aún con cólicos, aún muriéndome y con peligro de diarrea y todo esto. Y dije, no sé cómo, pero aunque sea arrastrándome, yo voy. Y pues así fue, o sea, sí fui y pues ahí está la experiencia ya vivida. Y en esta ocasión también estoy como que experimentando a nivel físico, a nivel emocional, a nivel mental, pues ya ciertas resistencias. Estoy a 3, 4 días de entrar a esa experiencia y sé que va a ser muy confrontadora, pero definitivamente con todo y miedo, con todo y ansiedad, pues lo voy a hacer. Me voy a atrever porque necesito soltar miedos, creencias, necesito confiar más en la vida y necesito demostrarme a mí misma que puedo sostenerme en ese tipo de procesos, porque si bien en el retiro que tuve hace 2 meses, de tan solo 10 días, tuve un guía, tuve alguien que sostuvo al grupo y que nos compartió algunas actividades dinámicas de liberación y todo. O sea, fue una experiencia muy contenida, muy sostenida. Sin embargo, en esta ocasión, obviamente como requisito para ingresar, teníamos que haber ya tomado al menos un retiro de estos, de los que ya fui. No es para cualquier persona esta experiencia, porque en esta ocasión incluso nuestro guía no va a fungir como guía, va a estar tan solo los primeros 10 días acompañándonos, pero él sosteniendo su proceso sin sostener a nadie más. Por lo tanto, cada uno de los integrantes que vamos a estar en esta experiencia, sí o sí tenemos que guiarnos a nosotros mismos, que sostenernos en todo momento a nivel mental, a nivel energético, a nivel físico, a nivel emocional. Y creo que esa es la parte también que me da un poquito de cosa, porque en el retiro anterior experimenté varias cosas que pues sí necesité contención, sí necesité la escucha, el consejo, la guía, y lo cual agradezco muchísimo. Ya tuve una probadita pues de todo lo que puedo llegar a experimentar en términos de manifestaciones del despertar de conciencia. No estuvo tan padre, honestamente. Sí estuvo intensa la cosa. Y creo que eso es lo que también me da un poquito de miedo en esta ocasión. Pero también sé que soy capaz, que tengo las herramientas, que tengo
pues toda la fuerza interior, porque ya me lo he demostrado en otras ocasiones, para poder autosostenerme. Y bueno, todo esto que comparto son simples especulaciones. Espero que sea así, espero poder sostenerme yo misma en este proceso que va a ser intenso, que va a ser prolongado. Así que bueno, pues esas son las noticias hasta este momento y ya veremos qué es lo que viene a continuación aquí en el podcast. Pero sí definitivamente es un hecho de que ya quiero dejar atrás lo que ya compartí, que obviamente para quien apenas inicia en esto desde la ignorancia total, ¿no?, sobre las neurodivergencias, pues le servirá ir escuchando desde el episodio 1, 2, 3, ¿verdad? Pero para quien ya esté listo y para quien resuene con mi mensaje, pues quiero que sepan que a partir de ahora habrá mucho más de esto. Y creo que en la medida en que me permito compartir más de esta profundidad, de esta intensidad que tanto me caracteriza, es que también voy conectando mucho más con mi esencia. Esto es lo que siempre ha estado en mí y que antes pues ni sabía cómo, no tenía las herramientas, y a nivel creencias limitantes pues tampoco me permitía expresar, pero que siempre ha estado ahí, que forma parte de mi naturaleza. Esta intensidad, esta profundidad de reflexión, de análisis. Cada vez más quiero ir conectando con ello y permitiendo que aflore tal como es, tal como soy, tal como pienso, tal como siento, tal como percibo esta vida, que no es mejor ni peor que la forma en que lo perciben otros. Simplemente esta es mi experiencia de vida, esta es mi verdad, y no me adjudico la razón, porque sé que cada quien desde su trinchera, desde su propia verdad y cómo la vive y cómo la percibe, pues obviamente cada quien cree tener la razón, ¿no? Y lo importante aquí es abrirnos a compartirla sin miedo, cada quien, su verdad, y también permitirnos escuchar, recibir, aceptar y respetar la forma en que los demás perciben este mundo, cómo sienten, cómo piensan. Y quiero poner el ejemplo. No me adjudico la razón ante nada, simplemente comparto lo que estoy transitando como experiencia de vida. Y hay mucho de lo cual me gustaría hablar, pero voy a esperar. Creo que hay muchos más episodios en los que puedo compartir cosas más profundas. Pero bueno, vamos paso por paso, porque también entiendo que habrá quien no esté listo y totalmente receptivo para escuchar, para entender lo que a partir de ahora estoy comenzando a compartir y lo que quiero continuar compartiendo. Porque, pues sí, cada vez va más lejos de lo que vengo compartiendo desde el principio del podcast. Entonces, también paso a pasito, poco a poco, también voy a ir introduciendo cada vez más sobre esto. Pues gracias por escucharme, por haber llegado hasta el final de este episodio, porque sé que solo las personas que resuenan con mi mensaje y que realmente entienden lo que estoy queriendo compartir, pues van a seguir escuchándome. Y sé que también en este camino, en esta nueva dirección que está tomando el podcast, probablemente muchas personas pues dejen de seguirme, y estará bien. Entiendo que es parte del proceso. De alguna manera también no lo había hecho precisamente por eso, por ese miedo, acepto, a que la gente que me viene siguiendo desde un principio y que solo le interesa entender algunos rasgos y características del autismo para entender o ayudar a sus hijos, a lo mejor pues se queden
solo en ese nivel, no lo sé, pero para quien quiera ir más profundo, quien quiera conocerse mejor, sobre todo para quien está transitando una experiencia de vida similar a la mía, para quien resuena con mi forma de percibir el mundo, que sé que muy probablemente son pues personas neurodivergentes, y quitándole la etiqueta de neurodivergencia para las personas que tienen alta sensibilidad de percepción cognitiva, sensorial, emocional. Para todas esas personas creo que ese tipo de mensaje pues va a resonar mucho más. Soy Rubí Elena y pues nada, hasta un próximo episodio. Que estés muy bien. Chao. Libérate, un podcast creado desde el amor y la conciencia, con la firme intención de ayudarte a abrir tu mente y tu corazón, de impulsarte a cuestionarlo absolutamente todo. ¿Por qué piensas lo que piensas? ¿Por qué sientes lo que sientes? ¿Por qué dices lo que dices? ¿Y por qué actúas en base a todo ello, creyendo que tu verdad es la única verdad que existe? Soy Rubí Elena y en este espacio te compartiré qué es el autismo en primera persona, cómo piensa, cómo siente y cómo percibe el mundo una mente neurodivergente. Te compartiré parte de mi historia personal, cómo fue que a mis 38 años, tras una intensa búsqueda interior, me enteré que soy autista grado 1, o lo que antes se conocía como síndrome de Asperger. ¿Cómo ha sido mi proceso de autoconocimiento? ¿Cómo he cambiado la percepción que tenía de mí misma, aprendiendo a ver mi hipersensibilidad como un don? ¿Cuáles han sido las diferentes herramientas que me han ayudado a reconocer y aceptar lo que soy, a perdonar y sanar tantos errores a lo largo de mi vida, a entender que no podemos cambiar al mundo, pero sí podemos cambiar la manera en que lo percibimos? ¿Por qué considero que es extremadamente importante que aprendamos más acerca de la neurodiversidad y lo que es la verdadera inclusión, no solo como el simple acto de incluir, sino de aprender a convivir con nuestras diferencias? Libérate del miedo al que dirán, a ser rechazado o abandonado, del miedo a no ser suficiente. Aprende a reconocer tus emociones, a sentirlas y a transformarlas. Libérate de tus creencias, de tus patrones limitantes, del miedo a brillar y todo aquello que te impide ver lo que realmente eres. Y lo más importante, confía, déjate guiar por tu intuición, por tu corazón. Escucha el llamado de tu alma. Permítete ser lo que viniste a ser en esta vida.